si quiero arrancar vamos a hablar uno de los ejes principales de la iglesia, algo que con lo que está comprometido nuestro corazón, es el que siempre en esta casa, lo que esté a nuestro alcance, siempre haya abundante palabra. Estamos viviendo tiempos en donde hay escasez de palabra entre los matrimonios, hay escasez de palabra en las familias, hay escasez de palabra donde se supone que debería de haber abundancia, que es las iglesias. Desgraciadamente ha escaseado la palabra en algunas. ¿Por qué? Porque hay lugares donde se congregan para buscar a Dios, pero en realidad lo que encontramos a veces son discursos motivacionales, discursos de superación personal, que no es lo mismo que estudiar, leer y abundar en la palabra. Entonces, uno de los ejes sobre los que sabemos que no nosotros, sino Dios nos ha llamado a echar a andar esta casa es sobre el eje de abundante palabra, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Diga conmigo, abundante palabra. Y esto está basado en donde está nuestra visión, que es Miqueas capítulo 2, Miqueas 4, versículo 2. Dice así: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará, diga conmigo, enseñará. Nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. No voy a profundizar en el texto tal cual Miqueas, el profeta Miqueas, lo habló al pueblo. ¿Por qué lo habló? Sino que este texto fue algo que saltó de la palabra al corazón de nosotros, haciéndonos entender que esta casa era un lugar en donde la palabra se tiene que enseñar, en donde la ley de Dios se tiene que transmitir a los corazones, y sobre eso no quitamos el renglón. Es importante que tú sepas que todo lo que se hace, siempre procuramos que haya palabra implícita. Por ejemplo, cuando tú lees la palabra vas a entender que muchos, la gran mayoría, casi todas las canciones que cantamos, primero, nacen de corazones. Algunas a lo mejor son compuestas han sido compuestas por cheque, pero la gran mayoría son canciones que por ahí alguien ha compuesto y bueno, ya las traemos a las iglesias, pero muchas de ellas son canciones basadas en la palabra. Y es importante poder entender qué estamos cantando. Es bueno cantar con el entendimiento, no cantar por cantar. Por ejemplo, ahorita cantábamos la canción, ¿cómo va, cheque? La que dije en la mañana. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, más nunca me has fallado, Dios. ¿En qué está basada esa canción? La historia de Josué, de los muros de Jericó. No, porque quiero imaginarme a un hombre rodeando los muros de Jericó, y pasa un día y los muros no caen, y Josué les vuelve a decir: esos muros van a caer porque Dios ya lo ha prometido. Y pasa un segundo día y los muros no vuelven a caer. Entonces me imagino a alguien cantando, haciendo esa parte de la escritura suya, diciendo: hoy no sucedió, pero todavía queda la promesa de Dios. Otra vez, hoy no sucedió, pero sigo confiando en la promesa de Dios. Otro día más, no sucedió, pero sigo confiando. Y entonces vemos que las canciones están basadas en palabra de Dios. Entonces es abundante palabra. Siempre ver que lo que hablamos, lo que cantamos, contenga palabra. Veíamos la canción ahorita al final, basada en Apocalipsis capítulo 4, donde hay adoración en el cielo, y dice la Biblia que todo ser viviente cantando: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Cantando la parte de Efesios donde dice que principados y potestades dice que se rendirán ante el nombre de Jesús, ¿no? Entonces es importante que podamos ver que somos una iglesia que camina, que procuramos. Dios lo sabe, que en el corazón de mi esposo procuramos siempre la palabra, porque sabemos que es lo que nos tiene que identificar como pueblo de Dios. Y entonces este eje sobre el que camina nuestra casa, uno de los ejes es abundante palabra. Quiero hablarte primeramente sobre lo contrario de lo que es la abundancia de la palabra. ¿Qué provoca la carencia, la escasez de palabra? Vamos a ver 1 Samuel 3:1, por favor. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué? Léalo fuerte. No oigo a todos. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia.
Solamente es una parte bíblica, una porción de la escritura donde la palabra nos enseña lo que provoca la escasez de palabra en una vida, en una iglesia, en una familia. El día de ayer estuvimos en un congreso de pastores y les decía yo en la mañana que fuimos bendecidos, aprendimos muchas cosas, pero una de las cosas que me traje en mi corazón, porque me aterré, me dio miedo, me espanté, esa es la palabra. Nos estaban dando unas estadísticas de una encuesta que se hizo entre 5,000 pastores de América Latina. Y dice que de esos 5,000 pastores, el 13% respondió, escúchame, pastores, el 13% respondió que tiene tiempo que no leen la Biblia. Y entonces y les digo, me asusté, me aterré, porque es cuando uno dice, Dios, ¿qué estamos como pastores? ¿Qué estamos enseñándole entonces a la iglesia si no abunda la palabra en nuestro corazón? Porque déjame decirte que no solo es lo que uno les enseña, es lo que tú aprendes a solas con Dios en tu casa. No solo es lo que uno les enseña, es lo que va provocando la palabra en tu interior, porque cuando tú abundas en palabra, tu ser, tus palabras, tu mirada, tu manera de conducirte, tu presencia en donde quiera que te pares, va a emanar palabra de Dios, va a emanar la presencia de Dios, de manera que en muchas ocasiones la gente ni siquiera le tienes que decir yo busco a Dios. La gente va a notar que eres diferente, la gente va a observar que hablas diferente, que piensas diferente. ¿Por qué? Porque la palabra abunda. Y sabes que la palabra no solamente es, tenemos que volver, ahorita vamos a tocar eso, pero tenemos que cuidarnos de caer, lo que decía este texto, en aquellos tiempos la palabra escaseaba. ¿Qué provoca la escasez de palabra en una vida, en una familia, en un matrimonio, en una iglesia? Quiero que veamos Primera de Samuel 2, 22 al 24, 29 y 30. Dice así. Ahora, déjame hablarte un poquito de Elí. Elí era un sacerdote, un sumo sacerdote. Él tenía hijos. Los hijos, por el sacerdocio en el Antiguo Testamento se heredaba. Los hijos heredaban el sacerdocio de los padres. Entonces Elí era justamente en su tiempo en donde la palabra escaseaba. Y ve lo que sucedió. Él, siendo el sumo sacerdote, era el responsable de hablar palabra de Jehová al pueblo. Él estaba obligado a alimentar al pueblo de Dios de palabra, abundante palabra. Pero simplemente, si no la tenía él, no la tenían sus hijos, mucho menos el pueblo, la suficiente palabra para poder vivir como Dios quería. Ve lo que sucedió en el tiempo de este sumo sacerdote. Y Elí era ya muy anciano y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, imagínate a qué depravación habían llegado. Estamos hablando de sacerdotes, no estábamos hablando de hombres comunes y corrientes entre el pueblo de Israel. Estamos hablando de sacerdotes que se estaban acostando con las mujeres que cuidaban la puerta del templo. ¿Sabes por qué? Porque la escasez de palabra en nuestra vida trae desenfreno. No tienes freno a tus impulsos carnales. No hay freno sobre tus pensamientos. No hay freno sobre tus palabras. No tienes un regulador en tu interior que te diga esto es blanco y esto es negro y todo lo que te dan te comes. No tienes un regulador en el que tú puedas entender voy a la derecha o voy a la izquierda. Dices pues me voy por el medio para no errarle. La escasez de palabra te va a extraviar en la vida. La escasez de palabra va a traer deterioro moral, deterioro emocional y deterioro espiritual, que es lo que estaba pasando con la familia de Elí. Dice que sus hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, 23 y 24, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo acerca de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjate,
Había disciplinas, correcciones, castigos muy particulares para los sacerdotes que quebrantaban las leyes, no solamente para el pueblo que quebrantaba las leyes. Imagínate, para los sacerdotes todavía más fuerte eran las disciplinas o los correctivos o castigo, como quieras llamarle, para los sacerdotes. Pero ¿sabes qué hizo Samuel? Nada. Solamente se dedicó muy levemente a decir: no, hijitos míos, esto no debe de ser así. Pero ve, y entonces ve cómo viene palabra de Dios en el versículo 29 y 30. Fíjate lo que Dios le dice. Vino el hombre de Dios y le habló a Elí. Y mira lo que dice Dios hablando: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Hollar es hacer esto, pisar algo y remolerlo. Y Dios lo confronta y le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en mi morada? Lo primero, una de las responsabilidades de los sacerdotes era ofrecer la ofrenda, ya fuera el cordero, lo que trajeran al templo. Y entonces había parte del animal que tenía que ser quemado como ofrenda delante de la presencia de Dios, y otra parte el sacerdote se la comía. Pero estos hombres dragones se comían todo. Ve lo que dice: y has honrado a tus hijos, aguas con esta frase, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Estaban burlándose, porque eso era hacer una burla de algo que es sagrado. Ellos se les hacía, lo tenían en poco, diciendo: no importa, es sagrado, yo me lo como. No importa, yo me acuesto con las mujeres que quiero, las que están en la entrada del tabernáculo. No importa, yo hago lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo soy el sacerdote. Eran orgullosos, se habían convertido en hombres prepotentes, avaros, dragones, lujuriosos, depravados. Pero aquí la frase, fíjate lo que Dios le dijo: has honrado a tus hijos más que a mí. Ese ratito, cuando en la mañana que prediqué, los muchachos me preguntaron: ¿cómo puedo saber o cómo se puede saber que una mamá o un papá está honrando más a sus hijos que a Dios? Y obvio, yo les decía, esto es bueno en cuanto a un padre a sus hijos, pero también puede aplicar en una relación, en un trabajo, en muchas cosas. ¿Cómo podemos saber? Cuando tus sentimientos, tus emociones te llevan a complacer, a apapachar a tus hijos, sabiendo que estás quebrantando un principio de Dios, estás honrando más a tus hijos que a Dios. Esa es la manera de saberlo. Entonces, dice el versículo 30, por favor: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa. Porque, léalo conmigo, los últimos 2 renglones. Fuerte. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran. Pero ¿qué pasa cuando el amor por los hijos, el amor por la pareja, el amor por muchas cosas nos lleva a deshonrar a Dios? Nos lleva a deshonrar a Dios. Es una gran responsabilidad que tenemos. Cuidado si la palabra está escaseando en tu vida, porque lo siguiente es que te atrape el mundo, que te atrape la carne, que te atrape el diablo. No pasa nada, no he leído la Biblia, no pasa nada, mañana la leo, no pasa nada, es un libro. Sí pasa, así como cuando tú te comes una pieza de carne, de pollo, tu ensalada, tus frijoles, tu arroz, lo que sea. Tú no estás tragando diciendo: a ver, todos los nutrientes, toda la proteína de la carne, los 100 gramos que me comí, el 80% se va a la sangre, el otro tanto se va a los huesos, y tú ahí haces movimientos para distribuir los nutrientes. ¿Quién los hace?
Tú comes porque tienes hambre y sabe Dios qué pasa acá adentro, que el cuerpo se nutre. Así es la palabra. Cuando tú comes, tú puedes decir, no, es un versículo, son letras, son palabras, son frases, pero estás comiendo palabra. Y acá adentro en tu espíritu, tú no sabes lo que el Espíritu Santo está haciendo con eso que estás oyendo, con eso que estás comiendo. Se va a distribuir en todo tu ser de manera que te sientes fuerte. La escasez de palabra te va a traer debilidad. No vas a tener fortaleza frente a la enfermedad, frente a la pobreza, frente al desánimo, frente a la confusión. No tienes nada de dónde echar mano cuando hay escasez de palabra. Por el contrario, vamos a ver qué dice Colosenses 3:16, por favor. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Sabes? Estaba estudiando la palabra abundancia. Significa o tiene una connotación en donde describe a algo que se te sale por las orejas, por la nariz y por la boca. Algo que se desborda dentro de ti, algo que va a salir. Por eso te decía, cuando tienes abundante palabra, la gente alrededor de ti lo van a notar. Dice, la palabra de Cristo debe de brotar por tu nariz, brotar por tus orejas, brotar por tu boca. ¿Qué brota de nosotros cuando nos enojamos? ¿Qué brota de nosotros cuando llega la desesperación y la angustia? ¿Qué brota por tu boca? ¿Qué brota por nuestro ser entero cuando llegamos a un momento de extrema desesperación? Alguien me decía y me pedía perdón, me decía, perdón, pastora, perdón. Yo decía, ¿pero perdón de qué? Es que hice algo, no sé si está bien, no sé si estuvo mal, pero perdóneme, por favor. Es que estoy desesperada. Y yo le decía, ¿qué hizo? Y me dice, es que yo vi en internet que quemando un cabello con una hoja de no sé de qué y no sé qué, no sé qué tanto. Dice, y de verdad, pastora, cuando lo hice yo vi quién está haciendo una brujería a mi familiar y no sé qué. Sentí un calor que me recorrió desde adentro. Y yo le decía, ¿qué quiere que le diga? ¿Que una brujería se va a ir con otra brujería? Lo que usted dice es brujería. Es que yo vi que eso aleja las brujerías. Es que estaba desesperada y no supe. Yo ya le pedí perdón a Dios y le dije que si algo estuvo mal. Le digo, no le diga que si algo estuvo mal. Usted sabe que estuvo mal. Eso de que si es que hice mal, usted sabe que hizo mal. ¿Qué quiere que le diga? Yo entiendo que está desesperada porque no ve una respuesta. Yo lo entiendo. Pero es en esos momentos cuando probamos y emana de nosotros lo que traemos adentro. ¿A qué recurrimos? La escasez de palabra, a eso te va a llevar. A eso nos va a llevar. Entonces, la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Qué beneficios? Ya vimos qué consecuencias trae la escasez de palabra. La abundancia de palabra, 2 de Timoteo 3:16 dice, ¿cuáles son los beneficios de abundante palabra? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué hace la palabra? Enseña, reprende, corrige e instruye. Son cosas que van a estar detrás de nosotros persiguiéndonos cuando la palabra abunda. Te va a perseguir, todo esto va a corregir en ti, te va a cambiar, te va a transformar, va a cambiar tu manera de pensar. No voy a explicar todo el versículo, pero quiero explicarte la primera y la última cosa que la palabra hace: enseñar e instruir. Si tú lees en el diccionario normal, en cualquier diccionario, tú vas a encontrar que la palabra enseñar e instruir son sinónimos. Pero en los textos bíblicos originales tienen dos implicaciones diferentes. La palabra enseñar significa una cosa y la palabra instruir significa otra. En la mañana yo ponía un ejemplo para que me lo puedan
me lo puedan comprender un poco más fácil. Cuando Jaciel, mi hijo, entró al kinder, tenía 4 años, él entra el primer día, él entró a una escuela cristiana y entonces él entra, no sabía nada, o sea, el lápiz él lo agarraba así, no sabía agarrar, lo agarraba así. Y entonces él entra a la escuela y en la salida voy por él y me dice la maestra, me dice, para mañana Jaciel tiene la tarea de hacer una plana de cada vocal. Y yo le decía, les digo que era una escuela cristiana, y le digo yo a la muchacha que estaba a cargo de ellos, le digo, oye, pero Jaciel no sabe ni agarrar el lápiz. Y me dice ella, después me dio risa, ¿no? Porque a veces nos vamos a los extremos, y me dice ella, todo lo puede en Cristo que lo fortalece, sí puede. Sí puede, me dice. Dije, bueno, pues ¿quién creen que le hizo la tarea? No sabía ni agarrar el lápiz, pero el ejemplo que yo les ponía es, cuando hizo la tarea, obvio le enseñé a agarrar el lápiz, primero a agarrar el lápiz, yo le puse la mano encima y yo le fui guiando para que hiciera la A, la E, la I, todas las vocales. Eso es instruir. Enseñar es decir, ahí están las vocales, cópialas. Instruir es, yo pongo mi mano sobre ti y yo te voy a guiar para que aprendas a escribir las vocales. Eso es lo que hace la palabra. La palabra no solo te dice, deja de mentir, deja de emborracharte, deja de fornicar, deja de adulterar, deja la hipocresía, deja la envidia, deja la venganza. No solo te da no solo te enseña lo que debes de dejar. La palabra te capacita, te instruye, te pone la mano sobre tu mano y te dice, así se hacen las cosas. El Espíritu Santo te capacita desde adentro para que tú enfrentes y sepas vivir la vida con sabiduría de Dios. La palabra no solo te enseña, la palabra te instruye, te adiestra para que tú puedas ser eficaz en todas las áreas de tu vida. Entonces, es uno de los beneficios que trae la abundancia de palabra. También Romanos 10:17. Otro de los grandes beneficios de la palabra dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero que leamos un poquito al revés este texto para que podamos comprenderlo un poquito más. Dice, la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra. La palabra te ayuda a desarrollar un oído espiritual, te ayuda a comprender las verdades de Dios. La palabra va a destapar tus oídos espirituales, tu intelecto, va a destapar tu corazón para que puedas comprender, entender y llevar a cabo los principios que en ella están escritos. Entonces, la palabra te lleva a poder oír, y entonces el oír hace que tu fe desarrolle. Entonces, queda más comprendido, como dice, la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra. Entonces, una cosa lleva a la otra. Pero ese es uno de los beneficios que provoca la palabra. Que tu fe se afirme y que no andes haciendo estas cosas de las que te digo que platicaba yo con esta persona. En medio de su desesperación, tuvo que recurrir a la brujería. Cuando todavía hay esa desesperación, esa angustia, esos miedos te consumen y te llevan a romper los principios de Dios, entonces no abunda la palabra en tu corazón. Hay escasez de palabra en tu corazón. ¿Vamos bien? Otras cosas que la Biblia enseña que es la palabra, esos textos no los vamos a leer, solo los voy a mencionar. Dice la Biblia que la palabra es espada. Dice que parte de la armadura de Dios dice que la espada es la palabra de Dios. ¿Para qué sirve una espada? Para defenderte. La palabra sirve para que te defiendas, no solamente de doctrinas erróneas, sino que la palabra te va a defender del diablo, te va a defender del mundo, te va a defender de que tú te desvíes del camino de Dios. La palabra también es martillo que quebranta la piedra, la palabra también es lámpara a tus pies, la abundancia de palabra va a guiar tus pasos, te va a dar sabiduría, te va a traer dirección, va a traer estabilidad en tu vida personal, familiar y en tu vida pues emocional y espiritual. Ahora, hay 4 cosas que yo quiero mencionarte. Ok, ya sabemos, en la balanza de un lado está la escasez de palabra, del otro lado está la abundancia de palabra.
Ok, ya sé lo que la abundancia de palabra puede traer a mi vida. Ya sé, yo lo quiero. ¿O alguien no lo quiere? Yo quiero la abundancia de la palabra en mi corazón. ¿Por dónde empiezo? Primero, vuelve tu corazón a la palabra. Deuteronomio 17, 18 al 20, por favor. Dice así. Y cuando se siente, déjame te doy un poquito el contexto de estos versículos. Era una instrucción de parte de Dios para cada rey que llegaba al trono de Israel. Y dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, ¿qué dice? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo volvió su corazón? ¿Cómo Dios se aseguraba que el próximo rey o el nuevo rey de Israel se afirmara en su trono? ¿Sabes qué es lo primero que le mandaba hacer? Escribir la palabra. No era de que oye, al siguiente rey que salió, oye, pues pásame el tuyo, no, ahí lo leo. Oye, pues ve y sácale unas copias fotostáticas y ahí las leo. Era escribir la palabra. ¿Sabes qué escribían? Lo que hoy es, antes no había Biblia, escribían lo que hoy es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La escribían de principio a fin. ¿Cuántos están haciendo el devocional? ¿Qué escriben? Un versículo, 2 versículos y hay un poquito de lo que Dios les habla. Y sí hay que invertirle tiempo. En alguna ocasión, en la escuela bíblica, cuando rompíamos, quebrantábamos alguna de las reglas o disciplinas del instituto, nos ponían a escribir Biblia. Y una vez yo cometí una infracción y me mandaron a escribir todo el libro, toda la carta de Efesios y Filipenses. Me parece que eran esas dos, o Efesios, no me acuerdo. Eran como 12 capítulos. Y sí me aventé como una semana. 2 semanas, no me acuerdo, me aventé escribiéndola. No es tan fácil. No es tan fácil. Pero ¿por qué Dios le mandaba a los reyes a escribir la palabra? ¿Qué tiene la palabra? Como para que Dios le dijera, escríbela. Y ve lo que sucedía. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, la original estaba con los sacerdotes. 20. Para que no, ve los beneficios de escribir la palabra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, es decir, que el ego lo mantuviera tranquilo, que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es decir, también le prolongaba el reino, le prolongaba la victoria, le aseguraba el triunfo cuando había peleas contra otros reinos. Sigue diciendo, ¿el 21 o dónde les dije? ¿Hasta el 20 les dije? Espérenme, ya me perdí. Sí, 18 al 20. Entonces, vemos los beneficios de la abundante palabra. Ellos escribían, no solo escuchaban, no solo leían, sino que escribían la palabra. Entonces, lo primero que hay que hacer, hay una historia en la Biblia del rey Josías. Dice la Biblia que él tenía 18 años, porque él fue rey desde los 8 años, pero pues obvio por su edad los sacerdotes fueron quienes de alguna manera fueron sus tutores hasta que él fuera mayor. Cuando Josías tenía 18 años, él toma el reinado y entonces todo ese tiempo que él había sido niño, todo el tiempo en que su padre estuvo, había habido guerras, batallas, y entre todo eso, la ley de Dios, los rollos de la ley de Dios habían quedado por allá arrumbados. Nadie sabía dónde estaban, qué había sido de ellos. Entonces él, cuando toma el reinado, lo primero que manda hacer es reestructurar, limpiar, barrer, escombrar, reacomodar el templo. Y entre todo el relajo que me imagino que había adentro, por ahí uno de los sacerdotes, dice la Biblia, que encontró el rollo, encontró la ley, y dice que llegó a oídos del rey que habían encontrado la ley. Y entonces dice que cuando el rey escuchó las palabras, dice que él rasgó sus vestiduras. Es decir, hizo luto, hizo duelo, porque dijo, qué barbaridad. Todos estos años hemos quebrantado la ley de Dios. Y le dice a uno de los sacerdotes, pídele a Dios por nosotros, porque de acuerdo a esto que está escrito, todo lo hemos desobedecido.
y la que se nos viene, si Dios cumple lo que dice en este libro. Y entonces dice la Biblia que ya el sacerdote viene y le dice a Josías la instrucción de lo que había de pasar, pero la respuesta a su actitud, Dios le dice: por cuanto te humillaste, por cuanto rasgaste tus vestidos, porque no han obedecido mi ley, por cuanto que te duele el corazón porque mi pacto se ha quebrantado entre el pueblo, voy a hacer que tu reino perdure. Y tu hijo se va a sentar en el trono después de ti. Es decir, vienen recompensas cuando tú abrazas la palabra. Cuando dices: necesito volver mi corazón a la palabra, porque el alejar mi corazón de la palabra me ha sacado de la jugada, de tal manera que mi vida está como está hoy en día. ¿Por qué? Porque quité mi corazón de la palabra. El primer paso para que la palabra abunda en tu corazón es: vuélvete a la palabra. Haz lo que hizo Josías. Rasga no tu vestido, rasga tu corazón y dile: Dios, todos estos años yo he desobedecido tu palabra. Todos estos años se me hizo fácil ignorarla. Todos estos años la he ignorado y la tengo por ahí rumbada, guardada, llena de polvo. Todos estos años mi vida ha sido apartada de tu ley. Señor, ten misericordia. Eso es volver el corazón a la palabra. No que alguien te obligue, no que alguien te diga, porque como decía mi esposo la otra vez, no se trata cuando te decimos haz tu devocional, no se trata de haz una tarea, ya estás a la 1 de la mañana escribiendo porque no hiciste y estás viendo qué escribir para poder entregarlo. Estás entregando una tarea. El devocional es de ti. Que tú puedas decir un tiempo, este tiempo es para buscar a Dios. ¿Para qué? Para que tu corazón se vuelva a Dios. ¿Sabes? Leía la historia para que podamos darnos cuenta lo que es tener el corazón en la palabra de Dios. Estaba leyendo la historia de un hombre llamado William Tyndale, o Tyndale, así se escribe Tyndale, pero no sé cómo se pronuncia. Dice que él en los años 1500 y cacho tradujo la Biblia del hebreo y griego al inglés. ¿Sabes qué le hicieron? Lo quemaron vivo por haber traducido la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque se enseñaba que solo los papas y los sacerdotes podían leer la Biblia. Hace unas semanas, durante el mes de septiembre, estuvimos aprovechando el mes patrio, estuvimos dando algunas enseñanzas relacionadas con nuestro país, y una un miércoles, historia de la iglesia cristiana en México. Y aunque yo ya sabía un poquito de cómo llegó el cristianismo a México, la verdad es que ahora, al estarlo estudiando, mi corazón se conmovía, porque para que tú y yo hoy podamos estar sentados en una iglesia, cargar una Biblia en la mano, publicar donde tú quieras, predicar la palabra. Ahorita tenemos esa libertad, pero ¿sabes cuánta sangre hay derramada detrás de todo de esos beneficios que hoy en día tú y yo tenemos? Estaba leyendo que hasta la época de Benito Juárez, uno de los artículos de la Constitución en 1817 tuvo que ser modificado, porque hasta ese año la ley en la Constitución era que la única iglesia lícita era la católica. Y quien practicara otro tipo de creencia o religión era considerado pues un ilícito. Por lo tanto, antes del año 1800, quienes querían leer la Biblia por su cuenta tenían que hacerlo a escondidas. Porque el único permiso para que se pudiera leer la Biblia y reunirse en una iglesia la tenían la iglesia católica. ¿Sabes cuántas cosas tuvieron que pasar para que tú y yo hoy estemos aquí y podamos leer una Biblia? Pero ¿sabes qué es lo que ha pasado? Que hemos devaluado la palabra en nuestra vida. Le hemos quitado el valor que ella merece. Hubo hombres que literalmente, te digo, en especial este hombre me llamó la atención. Fue quemado vivo por traducir la Biblia al inglés. ¿Por qué? Porque al traducirla al inglés, eso fue en Gran Bretaña, pues ya toda la gente iba a tener acceso a leerla. Entonces, volvamos nuestro corazón a la palabra. Número 2, honra la palabra. Proverbios 4:8
Dice así: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Lee ese texto. Creo que ese texto es como una cucharadita de aceite de olivo a tu estómago cuando te sientes mal. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando yo era adolescente, me enseñaron a honrar mi Biblia. Me enseñaban a que la Biblia no se rayaba. Me enseñaron que la Biblia se protegía para que no se maltratara cuando tú la leyeras. Incluso por ahí en alguna ocasión me enseñaron a darle un beso. Vamos a decir que eso era un poquito extremo. Pero ¿sabes qué? Aquí el punto es, a lo mejor al paso de los años, detrás de, ay, no seas religioso, nos fuimos al otro extremo y le hemos perdido absoluta reverencia a la palabra. En tiempos del Antiguo Testamento, cuando Moisés iba a leer la ley, todo el pueblo tenía que venir. Y Dios decía: aquellos que no acudan a tu llamado cuando se va a leer la ley, el tal será raído del pueblo. O sea, Moisés tocaba el cuerno y todo el pueblo tenía que venir a escuchar la ley. Y Moisés leía una parte y todo el pueblo decía amén. Y Moisés leía otra parte y todo el pueblo decía amén. No sé cuántas horas se pasaban leyendo. Pero ¿sabes qué? Para nosotros hoy en día le hemos restado tanta importancia. No te estoy diciendo, hablaba en la mañana de cuántas ocasiones llegué a ir a lugares, llegamos a ir a iglesias donde me hicieron ponerme velo. ¿Sabes por qué? Porque muy bien podemos decir de algunas iglesias que usan velo, nosotros no lo usamos porque creemos de otra forma, vemos las cosas de otra forma. Pero algo que admiro de esa gente es que no lee la palabra si no se pone un velo primero. Muy bien, deja tú la cuestión de la religión, las tradiciones a un lado. Pero algo que podríamos admirar de ellos es la reverencia que tienen por la palabra. La reverencia que tienen cuando entran a la iglesia. Nosotros nos hemos ido a un extremo. El otro día en la reunión de equipos Esencia les decía: estamos en la predicación, es un salidero al baño. Es un salidero porque los teléfonos suenan. Ya te desconectaste de la predicación, ya no sabes ya vienes, te sientas y dices: quién sabe de qué, de todo lo que me perdí, pero pues aquí estoy. Les platicaba en la mañana que yo recuerdo cuando a mi mamá le empezaron a predicar de la palabra de Dios. La recuerdo acostada en la cama, tenía yo como 4 años, acostada en la cama, con un cigarro en la boca y con la otra mano con la Biblia leyéndola. Ignorancia, ponle, ella era nuevecita apenas en el conocer de la palabra. Pero te pongo ese ejemplo para que nos demos cuenta que a veces nosotros, ya teniendo tiempo, no tenemos ninguna reverencia por la palabra. Nada, ni en la iglesia ni en la casa. Creo que es bueno volver a honrar la palabra. Hace un tiempo fuimos ahí al World Trade Center, hay una Expo Biblia si no me equivoco, cada año, y fuimos con mi esposo, y una de las cosas que a mí me conmovió mucho, ponen como una especie como de museo, y hay muchas exposiciones. Entre las exposiciones que había estaba una réplica de la primera Biblia que se imprimió cuando se inventó la imprenta, y está pues una Biblia así de grandota. Es una réplica de una Biblia así de grandota. Fue la primera cosa que se imprimió cuando se inventó la imprenta. Y entre todo lo que había, algo que a mí me pegó en mi corazón es que había un rollo, también quiero pensar que una réplica, no creo que sean los rollos del Mar Muerto exactamente, pero sí es una réplica de los rollos que encontraron en las cuevas de Qumran, allá en Medio Oriente, que son trozos del libro de Isaías, del libro de Números y varias cosas que están ahí en esas expo. Y entonces está el rollo, recordemos, antes no
eran libros, eran rollos, eran papiros enrollados. Y entonces en medio del rollo hay una manita de oro, porque tiene que ser de oro. Es una figura de una mano en esta posición. Y entonces la manita está puesta sobre el rollo. Y alguien le preguntaba al que nos estaba explicando toda la cuestión de la exposición. Alguien le decía, ¿y esa manita por qué está ahí? Y él explicaba, decía, para los judíos, la palabra de Dios es tan sagrada que no se atreven a tocarla ni con las manos. Por eso usan esa manita como de oro para ir leyendo las escrituras. No te estoy diciendo que nos vayamos a esos extremos. Sabemos que hemos sido redimidos, que todo eso es otra, te repito, una forma de pensar que a lo mejor no acabaríamos ahorita de explicarla. Pero a lo que voy es a la parte de al principio detrás de todo eso, la honra, el respeto y la reverencia por la palabra de Dios. Yo veo todos mis papás viven en un rancho acá por Iztapan de la Sal, y todavía veo en las iglesias por ahí, iglesias chiquitas. O sea, la gente entra a la iglesia y los señores, que son campesinos la mayoría, se quitan el sombrero para entrar a la iglesia. No estoy diciendo que te quites la gorra, yo sé que los muchachos vienen con gorra. Detrás de todo eso, el principio de la honra, ¿dónde lo perdimos? ¿En dónde lo echamos en el camino? ¿Dónde está tu Biblia? En tu casa, toda rayada por tu hijo porque se la prestas para que se entretenga, toda sucia porque está revuelta ahí con muchas cosas y ya se volteó el vaso de refresco sobre ella. Y repito, no es tanto lo físico, estoy hablando del principio detrás de todas esas acciones. Volvamos a honrar la palabra. Lo que acabamos de leer, hónrala y ella te honrará. Tercer cosa, segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, esto es como una escalerita. Dios te da esa semilla llamada fe, pero dice ahí, añádele a esa fe, añádele ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué le vas a añadir? Dominio propio. ¿Por qué? Porque también implica la fuerza, la dedicación que tú le pongas. Al dominio propio, ¿qué? ¿Cuántos necesitan paciencia? A veces nos desesperamos, ¿no? Nos desesperamos cuando ya queremos ver las promesas de Dios, pero es necesaria, dice Pablo en una de sus cartas, os es necesaria la paciencia. Esperar las promesas que no siempre son así de rápidas. A veces van a tardar, pero si tú te mantienes alimentando tu fe con conocimiento, con dominio propio, con paciencia, luego dice a la paciencia piedad, como diciendo, mira, mientras esperas la promesa, dedícate a ser piadoso, ayuda aquí, ayuda allá, da aquí, siembra allá. Sé piadoso. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. En esta escalerita para crecer está muy claro, añádele conocimiento. Tenemos 3 niveles de escuela. Tenemos 3 servicios los domingos. Tenemos los tiempos de oración en línea, tenemos oración los lunes, tenemos oración los viernes, tenemos servicios diferentes los miércoles, pero también finalmente palabra. No son cultos como tal, pero los miércoles estamos poniendo un toque diferente en donde vemos temas cotidianos, temas, ¿cómo podría decir? Temas, ayúdenme, ¿cómo? ¿Usuales? Temas de actualización donde también es necesario aprender. Ahorita estamos hablando, sabiendo que se viene el mes de noviembre, ofrendas y todo eso. Estamos hablando de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque a veces dentro de la misma iglesia ignoramos todo lo que la Biblia dice respecto a eso. Tenemos de donde tú puedas crecer, aprender. Pero muchos de nosotros decimos, no, es suficiente con ir un ratito los domingos. Y no estoy juzgando ni señalando, de verdad, los amamos a todos y cada uno de ustedes tal y como son.
Pero no por eso nos vamos a guardar el hecho de decirles: hay cosas en las que estamos mal, no hemos corregido. Y si nosotros no corregimos primero, pues ¿qué nos esperamos, no? De los hijos. Es tiempo de honrar la palabra, de crecer en la palabra. Y la otra cosa, para poder abundar en la palabra, busca la revelación de la palabra. No te conformes con leerla, busca que te sea revelado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú lees la palabra, se alimenta tu pensamiento. Pero cuando tú oras que Dios te dé revelación de la palabra se va a internalizar en tu interior, de manera que va a empezar a impregnar tus hábitos, tus palabras, tus pensamientos, tu tiempo, tus decisiones, tu dolor, tu necesidad, tu desesperación va a ser absorbido por la revelación de la palabra. Pero cuando no buscas revelación y solo buscas conocimiento de la palabra, ¿sabes qué? La misma Biblia dice que el conocimiento envanece. Cuando nos abundamos en conocimiento, pero no hay revelación de ese conocimiento, es cuando caemos en ideas, en herejías, en cosas que están distantes de lo que realmente es la palabra. La revelación de la palabra tiene que ir respaldada por el Espíritu Santo. Cuando tú vayas a leer tu Biblia, haz una breve oración y dile: Espíritu Santo, revélame tu palabra. No quiero que la palabra, la Biblia, sea pasada solo por mi cabeza y mis pensamientos, porque es bonito aprender, hay cosas interesantes, pero cuando la palabra se te revela acá adentro, entonces es cuando resplandece en tu interior algo que no te puedo describir, pero que sabes que es Dios. Y esa palabra te guía, te fortalece, te instruye, te anima, te levanta, no te suelta. Y en medio de los momentos difíciles brota la palabra de tu corazón, Dios hablando, diciendo: hey, no te vayas, hey, no te alejes, hey, te estás desviando, te estás perdiendo, te estás equivocando, por ahí no es. Pero cuando solo es aquí, cuando solo lees la palabra con tu pensamiento y se acabó, entonces puede llegar el momento en el que dices: no pasa nada, es un día. No pasa nada que no lea toda la semana, al fin que el domingo voy a la iglesia. No te equivoques. La iglesia es para confirmar lo que tú ya leíste en la semana. Por eso se hacen las sectas, porque hay gente solamente siguiendo la instrucción de un hombre, pero que nunca lee por sí misma las escrituras. Lo que tú vienes a escuchar aquí es instrucción, es consejo, es formación, es entrenamiento para tu vida. Pero la parte espiritual, la parte de tu alimento personal, ya tienes que haberlo vivido en tu casa. No dejes que el enemigo te engañe diciendo: no pasa nada. Abunda en palabra de Dios si quieres que verdaderamente tu vida sea diferente. Ponte de pie, por favor.